Buenas tardes, ¿cómo están ustedes por ahí? Muy buenas, Ismael, ¿qué tal? Aquí, hija, lloviendo un poco por acá, pero bueno. Y Lázara, ¿cómo está eso por ahí? Buenas tardes, Ismael. Saludos para Gloria también. Eh, ¿Todo bien? Aquí tranquilo. ok, buen tiempo por ahí. Sí, muy buen tiempo hoy. Vaya, me alegro, me alegro. Aquí en Miami, pues el tiempo no está de lo mejor. Entonces, pero bueno, déjeme presentarlo. Hoy estamos en un programa, además, un conversatorio de creatividad internacional con algunos de sus miembros distinguidos. Aquí tenemos a la poeta española Gloria Zúñiga, que es, además de eso, es novelista y es un personaje muy relevante dentro de la poesía actual española. Y tenemos a Laza Ávila Fernández, que es una cubana americana que es residente en Georgia, el estado de Georgia en Estados Unidos, y su última novela, Llorar no cuesta, ha tenido pues mucha aceptación. Es sobre lo que se llama el periodo especial en Cuba, fue esa novela, es decir, cuando la Unión Soviética falleció. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y no es nada fácil ponerse de acuerdo en este tema. ¿Qué se lee más en literatura, en inglés o en español? Y quisiera, bueno, que me fueran dando ustedes sus opiniones y entonces si vamos a intercambiar después, es decir, todos los datos que tenemos para ver si podemos llegar a una conclusión que qué literatura se lee más, en inglés o en español. Gloria, empecemos por ti. ¿Qué me puedes decir de este tema? Pues mira, una interesante cuestión la que se nos plantea, sin lugar a dudas. Yo, para argumentar mi respuesta, y como española que soy, he recogido los datos publicados en el último barómetro del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, que creo que es del año 2015, sobre hábitos de lectura de los españoles. Según este estudio, nos encontramos con que un 35% de los encuestados no lee casi nunca o nunca, un dato demasiado preocupante a mi juicio. Hay un 65% que alguna vez por trimestre lee, cosa que también me resulta igualmente de preocupante y llamativa, y un 29,3% que dice leer casi todos los días. En conclusión, 1 de cada 3 españoles apenas lee un libro. Entre los motivos que se argumentan, nos encontramos con que no les gusta ni les interesa, en primer lugar, o dicen no tener tiempo para dedicarlos a la lectura. Por tanto, solo contamos con que se lee una media de 8,6 libros al año, pero limitados a los 2/3 de población que sí leen. Si comparamos este dato con países como Finlandia o Suecia, que a nivel europeo en este aspecto parecen ser modélicas, donde los libros leídos por ciudadanos rondan un promedio de 47, podemos confirmar que en España se lee alarmantemente poco. En el mismo estudio se señala que son las mujeres las que más leen y que prefieren los libros escritos a la lectura en formato digital. Relacionado con ello, se hallan los resultados sobre los hábitos de compra de libros, hallando que el 70% de los encuestados no ha comprado un libro en el último año ni ha ido a la biblioteca. Todo esto a nivel español y europeo. Tengamos también en cuenta que los colegios españoles son bilingües, es decir, que se habla español e inglés. India y China, a nivel mundial, son de las potencias que más horas dedican a la lectura por habitante. En India, el idioma oficial es el hindi, si no me equivoco, y el segundo, creo recordar que es el inglés. En China, sin embargo, es el chino mandarín y derivados son las lenguas oficiales del país. Sin perder de vista todos estos datos, si bien no solo se habla español en España, sino también teniendo presente a países latinoamericanos como Venezuela, Brasil, Argentina o Chile, cuyo promedio de horas invertidas en la lectura oscila entre las 5 y las 7, y aunque no he entrado a comentar estudios sobre los hábitos de lectura en países angloparlantes para no extenderme mucho en esta intervención,
Puedo concluir que no solo se lee menos literatura a mi juicio en español, sino que es preocupante la decadencia de los hábitos de lectura entre toda la población en general y entre la población joven en particular. Otro tema diferente sería si hay más libros publicados originariamente en inglés o español. Ahí prefiero no entrar. Mira, entre los principales motivos por los que a mi juicio se lee poco, podemos hallar los motivos económicos, motivos como el clima, la concepción de la palabra ocio, etc. Pero, ante todo, para mí serían motivos culturales y motivos educacionales. No existe una cultura del libro, se está perdiendo. La educación comienza en el hogar y continúa en el colegio. Hoy en día, los niños no ven a sus padres leer, ni tampoco a sus abuelos. Y en la escuela, al menos en el sistema educativo español, se premian más otras capacidades y otras cualidades como la memorización, antes que la capacidad de lectura y la diversidad de la misma, por supuesto. Pero es que además nos encontramos con un problema relacionado importantísimo aquí en España, y es que existe un potente mercado editorial para muy poco público, lo cual se traduce en mucha oferta para muy poca demanda. Desde mi óptica, esta es una cuestión que deberían de plantearse seriamente los gobiernos, así como reincentivar el hábito de la lectura entre la población joven e infantil. Y es cierto que parece ser que cada vez se leen más etiquetas de productos en español, anuncios, etc. Pero aquí ya entraríamos en otra discusión que no es la de hoy, sino la de qué concebimos con la palabra leer, qué se considera lectura o lector y qué no. Ya por último, quiero mencionar que, como hemos visto, no existe una relación directa entre el nivel de desarrollo de un país y los hábitos de lectura de su población, sino que más bien los países en vías de desarrollo hoy en día parecen ser los más lectores, en detrimento de países desarrollados como Japón, que ocupa de los últimos puestos en lo que se refiere a la práctica de la lectura. Gloria, muy bien tu exposición. Ahora quisiera, Lázara, que pusieras tu punto de vista para poderlo discutir después. Sí, cómo no. Mira, más que todo hablar acerca, voy a tratar de referirme al asunto de los hábitos de la lectura y en diferentes países, y traigo algunas estadísticas de hace unos 12 años atrás que pudieran sorprender. Y antes de comenzar me gustaría hacer referencia a lo que es la lectura y los beneficios que este hábito nos puede aportar. Y está que se habla de que la lectura incentiva la ampliación de nuestra perspectiva. O sea, podemos percibir y entender más el mundo que nos rodea mediante el desarrollo de este hábito. La lectura nos permite llegar a lugares, ya sean reales o imaginarios, a los que de otra manera simplemente no podríamos acceder. Y la lectura representa una puerta de entrada a ideas, historias e imágenes que son enriquecedoras para nuestra existencia. A esto podemos añadir estudios que plantean que leer un buen libro que nos agrade, esto puede potenciar la conectividad que ocurre en el cerebro. Es decir, la conectividad tiene que ver, es un efecto que puede prolongarse al menos por un espacio de 5 días, el beneficio que nos reporta el leer un buen libro. Ha habido países que han desarrollado terapias literarias que permiten a los lectores recetar lecturas específicas con el fin de acelerar el tratamiento en el caso de pacientes con determinado grado de estrés, de ansiedad y formatos no severos de depresión. Y si vas a Inglaterra, quizás un doctor te pueda recetar, si te encuentra estresado o te encuentra deprimido, quizás un doctor nos pueda recetar un libro como parte del tratamiento médico, y eso es interesante. Asimismo, hay una investigación, por ejemplo, de 2009 que demuestra que la lectura es una de las actividades más relajantes que tenemos a nuestra disposición. Y no importa qué libro uno esté leyendo, sino que lo más importante es sumergirse dentro del libro, porque eso nos permite alejarnos mediante la lectura de las presiones y del estrés cotidiano. Leer
indiscutiblemente son actos de significativos beneficios, pero respecto a la pregunta que hoy nos convoca acá, sobre en qué idioma se lee más, en español o en inglés, realmente es difícil darle respuesta, a pesar de que Gloria traía estadísticas que nos apuntan hacia el problema, dónde es que está el problema. Las estadísticas, por ejemplo, en el 2005 decían que los venezolanos dedicaban unas 6,4 horas como promedio a la lectura. Ese mismo reporte de 2005 indica, sin embargo, que no es Venezuela donde más tiempo se le consagra a la lectura, sino en la India. Y esto llama la atención. Y en la India las personas le dedicaban al menos unas 10 horas y media como promedio a esta actividad. No le seguía ningún país latinoamericano a la India, le seguía Tailandia con unas 9,4 horas como promedio, después China, Rusia, Suecia y Francia, entre otros países que estaban por encima de Venezuela. Y si lo observamos acá en el denominado Nuevo Mundo, es decir, América Latina, Estados Unidos, Venezuela era seguido por Argentina con 5,9 horas como promedio, Canadá con 5,8, Estados Unidos con un 5,7, después venía México y Brasil, todos ellos en orden descendente. Y a nivel global, ese hábito estaba en las 6 horas y media como promedio. Este indicador, por supuesto, no nos dice si los venezolanos estaban leyendo en español o en otros idiomas, pero lo más probable es que hayan estado leyendo en nuestra lengua, en el español. Sin embargo, nos hablaba de que eran los venezolanos hace 14 años atrás los que más horas le dedicaban a esta actividad, es decir, en el 2005. México estaba después de Estados Unidos. Ahora bien, interesante, si nosotros tomamos España dentro de esta investigación, nos damos cuenta que España, como un país donde se habla el español fundamentalmente, tenía como promedio, le dedicaba 5,8 horas a la lectura. Y eso lo hacía ponerse en una posición un poquito por encima de los Estados Unidos. Entonces, colocaba a España por encima de países como Alemania, Italia, Inglaterra, Canadá, Brasil, Japón. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, atendiendo estos hábitos de lectura, en el 2005 es probable que se haya leído más en idioma español. Yo creo, sí, por ejemplo, en el 2013, en el sexto Congreso Internacional de la Lengua Española, se decía que los españoles leían un promedio de 10 libros por año. Me parece que escuché decir a Gloria que ese promedio estaba en estos momentos como que a 8 libros por año. Y en ese mismo congreso se decía que en América Latina se leen entre 2 y 5 libros por año. Varios autores en este cónclave expresaron su preocupación porque, según ellos, aunque puede que se hable más español en el mundo, se estaba leyendo cada vez menos y le achacaban parte de la responsabilidad al libro digital y a las editoriales. Yo no estoy muy de acuerdo con ellos. Yo me voy más por lo que decía Gloria respecto a las principales causas que pudieran estar provocando esto. Igualmente, habría que ver qué ha pasado en estos países un poco después, 4 años después, es decir, ahorita en el 2017, pero llama la atención que tanto España como en Estados Unidos, las últimas encuestas indican una reducción considerable de los hábitos de la lectura. En Estados Unidos se dice que los hombres, los hispanos, los adultos mayores, los que viven en hogares que ganen menos de $30,000 y aquellos que no tienen más de un diploma de escuela secundaria o que simplemente no terminaron la escuela secundaria básica, son los más propensos a decir en algún momento que ellos nunca han ido a una biblioteca pública o que no han leído un libro. Pienso que estamos en presencia de un fenómeno global, de un problema global, y que tiene que ver ese fenómeno con el decrecimiento del hábito de la lectura, cualquiera que sea el idioma. Realmente es un reto que nosotros los escritores debemos afrontar y probablemente los gobiernos también. Muy bien, Lázara, todas estadísticas
en este tema que es más bien complicado. Bueno, yo tengo aquí unas estadísticas también que me dicen que, pues, ya habíamos hablado que alrededor de algo más del 35% de los adultos en España no leían libros. Eso es uno de los datos que teníamos. Es decir, o sea, nunca o casi nunca quiere decir nunca en muchas de esas encuestas, ¿no? Y aquí en los Estados Unidos en estos momentos, el promedio del norteamericano adulto, la media es 5 libros, es decir, 5 adultos leen un libro en el año, un promedio de 5 libros por año. Y es decir, la otra mitad pues lee menos de 5 libros. Y o sea, es más o menos los mismos promedios que ha habido en el 2014, en el 2012, etcétera. O sea, unos 5 libros por año. Y esto hace que hay un promedio de unos 26% de los adultos en los Estados Unidos que no ha leído libros en el pasado año. Algo menos, es decir, que el 35% de los españoles que no leyeron nada. Hay un dato curioso en estas estadísticas. Hay una mayoría de hombres, de ese 26% que no leyó libros en Estados Unidos, hay un 31% que son hombres y hay un 21% que son mujeres. Los hispanos, que bueno, son una parte importante de los Estados Unidos, hay 42 millones de hispanos en Estados Unidos. Es decir, hay una probabilidad de unas 2 veces más que no hayan leído un libro que el blanco americano. Es decir, alrededor de un 40% hispano no ha leído el libro contra el 23% del blanco americano. Hay una serie de datos también interesantes, ¿no? En esto. O sea, nos da la idea de que aunque se lee al parecer un poco más, es decir, también tenemos que tener en cuenta que el año pasado hay diversas estadísticas. Hay una estadística que se publicaron, es decir, entre 600.000 a 1 millón de libros de las estadísticas el pasado año. Pero ahora bien, yendo por la parte menor, unos 600.000 libros, pues es una cantidad grande en los Estados Unidos. Pero la inmensa mayoría de esos 600.000 libros han vendido menos de 250 copias cada uno. Estas son estadísticas del 2013. Pero no ha variado mucho en los años posteriores. No hay explicación realmente ahí si fueron libros digital o libros sobre papel. Aquí en Estados Unidos se lee un poco más de libros digitales que en otras partes de España o de América Latina, porque es decir, como quien dice, empezó mucho antes. Además tenemos que tener, por ejemplo, el dato, por ejemplo, dentro del mundo hispano, todas las grandes librerías en español, que había por lo menos 4 librerías muy grandes en español, ya hace más de 5 años que desaparecieron en el este de Estados Unidos. Y eso es un dato interesante, ¿no? Y claro, las librerías en inglés también están pues tratando de sobrevivir. La competencia del libro digital es muy fuerte en Estados Unidos. Es decir, también hay una serie de datos muy interesantes sobre la educación.
el adulto con un income menor a los $30,000 al año es 2 veces más probable que no lea un libro que el adulto con un income mayor de $30,000 al año, ¿no? Y los hispanos que tienen, es decir, están dentro de esa categoría de menor de $30,000, pues es una de las razones que entra, es decir, la cuestión principalmente económica. El libro, por eso el libro, es decir, el libro digital abarata esa situación, pero la mayoría de la gente lo que posee es un teléfono, y en ese teléfono es el que se conectan a todas las amistades en Facebook y leen. Y leer dentro de un teléfono, mi opinión es que, bueno, la letra es bastante chiquita. Ya dentro de una tableta o la computadora es diferente, ¿no? La tableta también permite mucho, pero no todo, es decir, dentro del mundo hispano proceden tabletas, y también hay otras razones. Y también, es decir, los de mayores edad, tanto hispanos como anglosajones, pues tampoco les gusta leer en las tabletas, ¿no? Esa es una de las razones. Gloria, de todos estos temas que hemos hablado, ¿tienes algo ahí que puedas agregar? No, lo que he visto. A mí en general, yo creo que en general se lee menos ahora que antes, a nivel mundial. Creo que se lee menos literatura en español que en inglés, como te he dicho anteriormente. Es que nada más que en India se lee muchísimo más que en España. Y tenemos que tener en cuenta que también creo que el inglés es el segundo idioma más hablado en India. Y bueno, a mí en general, ya te digo que me preocupa bastante el tema. Creo que no existe una cultura del libro, que la cultura del libro se está perdiendo. Y creo que eso es lo verdaderamente preocupante. Sí, yo estoy de acuerdo eso, es decir, que se lee menos, sobre todo tanto dentro del mundo hispano, empezando por España, que era un bastión de la cultura, como también dentro del mundo latinoamericano. Y es decir, aquí en Estados Unidos también se lee menos. Acuérdate que mucha gente está con sus teléfonos o tabletas, pero están en otra cosa, ¿entiendes? Están viendo películas o están en Netflix o cualquier programa de televisión que se transmiten también online. O sea, hay muchas variaciones que, es decir, que van contra la lectura del libro, pero tenemos que recordar que, bueno, la cultura occidental se basa dentro del libro, y que no es lo mismo, es decir, las variantes de lo que puedes ver en un game, en un juego online, o incluso en una película, que la buena parte son con el propósito solo de entretener, que lo que tú puedes hallar en un libro que siempre está hecho más, es decir, más orientado hacia la cultura. Lázara, ¿qué nos puedes decir de este tema? Sí, Ismael, añadirte que, amén de la gran variedad de factores que pudieran estar incidiendo de manera negativa en estos resultados que estamos mirando y que estamos conversando, yo pienso que la familia podría desempeñar un importante papel para revertir todo esto, la familia y la escuela. Pero me quiero centrar en la familia porque a veces pensamos que no es nuestra responsabilidad, sino que es de otros. O sea, que la responsabilidad debe recaer en la escuela, en las instituciones, en quién sabe, en todo lo que nos parezca a nosotros que le podamos dar esa responsabilidad. El niño, desde que nace, el ser humano es una esponjita, lo va recogiendo todo. Ese ejemplo que él ve en casa es el que él va de alguna manera a reproducir luego en su conducta propia. Significa que cuando somos capaces de programar actividades
buenas para nuestros hijos, buenas para nuestros nietos, buenas para nuestros hermanos pequeños o nuestros sobrinos, eso va a redundar en beneficio de ese futuro hombre o mujer. Entonces, decir que yo creo que tenemos que mirarnos un poco hacia adentro y pensar hasta qué punto también es nuestra la responsabilidad de este fenómeno tan negativo a mi modo de ver, a mi modesto punto de vista, y entonces pensar justamente en eso, en programar una visita a la biblioteca, en comprarle a los hijos, además del juguete que el niño prefiere porque lo vio en la televisión o porque se lo comentaron los amiguitos en la escuela, bueno, pues dedicar también parte de nuestro presupuesto a comprarle a nuestro hijo un libro, dedicar también parte de nuestro tiempo a conversar con nuestros hijos, porque eso fomenta la creatividad en los niños. Debo decir con sanísimo orgullo que mi nieta Elizabeth recién finalizó lo que en mi país, o sea en Cuba diríamos que fue el preescolar. Ella recién finalizó ese grado. Y de ver a su abuela, que se la pasa escribiendo, y de ver a su papá, que se la pasa leyendo, ¿sabes qué? Me dio la noticia hace unos días, abuela, escribí un libro. La abuela le había regalado uno, sí, increíble, abuela, escribí un libro, qué cosa tan bella. Abuela le había regalado unas crayolas y unos lápices, y su papá o su mamá le habían comprado como que una libreta grande. Ella se sentó y ella hizo dibujos y puso letras, ya te digo, una niña pequeña, recién finalizó su preescolar, y me sentó y me dijo, mira abuela, este es mi libro, y dice esto, y me contó toda una historia. Entonces yo pienso que algo estamos haciendo, unos bien y otros mal, y hay que preocuparse, y hay que ocuparse en darle a nuestros hijos, porque al final ellos van a ser nuestro orgullo. Y que nuestros hijos no lean no es bueno, eso no va a ser nunca bueno. Eso es lo otro que yo quería decir. Sí, bueno, y mil gracias por esta oportunidad tan genial. Sí, indudablemente, hay parte como el pasado conversatorio sobre la influencia de la tecnología en los medios literarios. Es decir, la tecnología, bueno, es decir, abarata el libro en ciertos aspectos. Tú puedes ir con en una tableta, puedes llevar toda una biblioteca, eso es ventaja. También dentro de nuestro mundo moderno, es decir, todo el mundo se halla en muchas actividades, los padres, es decir, se hallan en muchas actividades para pagar, es decir, todas las cuentas que hay que pagar, y entonces eso es una de las cosas que también, bueno, influye que quizás que los padres, es decir, lean menos y los hijos no vean a los padres leyendo, ¿no? Fíjate que algunas estadísticas de los últimos, estamos en el 2017, muchas estadísticas vienen ya del 2012, 2013, en los años adelante, que han empezado a medirse estas cosas, y no ha habido mucho cambio, porque ya en estos últimos años, los últimos 6 o 7 años para acá, es decir, la tecnología, es decir, tiene diríamos, otras alternativas, y es decir, los lectores antes del libro, que había solamente libros, te estoy hablando hace, por ejemplo, 25 años atrás, ya tienen una serie de alternativas de cómo leer, pero además de eso tienen una serie de alternativas que no son siempre las mejores, de otros tipos de entretenimiento. Muchísima gente, si tú te fijas en toda esa gente que están leyendo en un tren, en un bus, en el parque, que están con su es decir, tableta, o están con su teléfono, verás que no están leyendo libros, sino están viendo figuritas pasando, es decir, o pasando como cómics. Eso yo lo he estado notando mucho. Y claro, si los adultos hacen eso, pues los niños indudablemente lo van a hacer también. Esa es una de las situaciones en que estamos. Pero bueno, Lázara, te agradezco mucho tu intervención, y Gloria,
que estás por ahí un poco calladita. ¿Me puedes agregar algo más antes de terminar? Nada, Ismael, nada a lo dicho. Ya prácticamente te lo he dicho todo. Es lo que también es que entraríamos en otro debate, ¿no? Como te he comentado, en qué se considera lector o lectura y qué no, ¿me entiendes? Claro. No, claro. Es que no considero yo lectura el leer etiquetas o el ver, no sé, a lo mejor ciertas viñetas de un cómic. Yo creo que ya entraríamos en otra especie de debate. Bueno, en general las estadísticas que hemos estado dando es sobre libros, no sobre cómics o sobre, tampoco es sobre periódicos, que por lo menos es algo más edificado que leer un cómic, ¿no? Pero bueno, o sea, las estadísticas son la gente que no ha leído libros, pues, pero que a lo mejor han leído cualquier otra cosa, a lo mejor han leído periódicos, etcétera. Pero bueno, esas son, en general, hay una declinación del hábito de lectura en los últimos años, en parte por la tecnología y mucho más por el mismo estilo de las familias que hoy en día están mucho más ocupadas para darle un ejemplo a las nuevas generaciones, y esto ha estado pasando durante toda una serie de años atrás y se está viendo ahora los resultados. Bueno, Gloria y Lázara, les agradezco mucho su tiempo en este conversatorio, que pudiéramos estar horas y horas para llegar a una conclusión, y es de que, es decir, tanto en España como en Estados Unidos y en gran parte de América Latina, pues se lee menos hoy que en otros países como China o la India. Bueno, muy buenas tardes, le agradezco mucho su colaboración. Bye bye. Bye, buenas tardes.